Que el Señor los bendiga. Mi nombre es Abner Esaú Viatoro, pastoreo la iglesia Betel Lluvias de Gracia, aquí en la colonia San Rafael de la zona 18. En verdad les quiero contar que desde muy pequeño tuve un encuentro con Jesucristo, como a los 8 o 10 años, pero mi vida fue trastornada. Cambió mi vida de una vez y perdí ese primer amor de mi Señor. Pero en el transcurso del tiempo, cuando encontré al Señor verdaderamente, vino a mí el casarme, tener una compañera de hogar. Ahí cambió mi vida porque el Evangelio me vino a transformar. He tenido esa victoria grande a través que mi esposa Elenita de Viatoro, que en paz descanse, mis hijas que están en la obra del Señor, y verdaderamente nosotros tenemos ese ministerio grande y tenemos la confianza en el Señor, que el amor de Dios nos cambia. Ese amor derramado por el Santo Espíritu cambia nuestras vidas y que nosotros le buscamos más y más para no perder ese vínculo con el Señor Jesucristo. Él nos ama y me amó tanto que me dio una hermosa familia, un hermoso ministerio, y en cuanto a mi vida se lo agradezco a Él porque Él con su palabra y su Santo Espíritu me cambió. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha limpiado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Y todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Y todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha limpiado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura.
Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Libre Del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, Libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a preparar nuestra Biblia y vamos a decir nuestra declaración de fe. Y mi Biblia es la palabra de Dios, revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: vivo por la fe, cambiando mi biografía con mi teología. Amén. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes por estos medios una vez más y agradecerles la fineza que tienen de conectarse con nosotros y permitirnos entrar a su casa, a su vida, para plantear la palabra del Señor. Como lluvias de Gracia Norte nos sentimos ampliamente dichosos, felices que ustedes nos contacten por estos medios. Ahora bien, quiero traer un recuerdo que está pasando, que está sucediendo ya, y es que muy probablemente la plataforma de Facebook esté impidiendo que tengamos algún tipo de alabanza, algún tipo de música dentro de nuestras presentaciones, y eso nos va a obligar a cambiar, es decir, a migrar para que tener el principal ejemplo de nuestras transmisiones en YouTube y no en Facebook. Así que yo les ruego que ustedes estén pendientes porque eso ocurriría ya iniciado el mes de octubre. Pero se los anuncio para que todos estemos en paz y podamos seguir la huella de las transmisiones que hacemos miércoles, viernes y domingo. Ahora bien, estamos iniciando un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo que se trata ya para nosotros el 5º ciclo del año. Es realmente, mis queridos hermanos y hermanas, el 4º que iniciamos por estos medios. Y queremos que también sea un ciclo de bendición, de sabiduría, de proyección, de conocimiento, pero también de un llamado a la reflexión espiritual en nuestras vidas. Nuestro gran tema del año ha sido Vivo por la Fe. Y en esta oportunidad, el ciclo nos lleva a tener una convicción que cambiamos nuestra biografía, es decir, lo que se va a escribir de nosotros, de quiénes somos, de qué hicimos, del legado que dejamos, por la teología que nosotros practicamos. Cambiando mi biografía con o por mi teología. Así que espero que cada uno de nosotros, sí, a través de estas 6 semanas que tarda el ciclo, podamos cambiar nuestra biografía con la teología que practicamos. Ahora bien, fíjese bien que es un hermoso privilegio también abrir la Escritura. Pero antes de abrirla, yo quiero reflexionar en algo para que tengamos una base general de qué es lo que va a estar pasando durante estas 6 semanas. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de escuchar a algunas personas autóctonas de Guatemala que se les llamaba Cosmovisión Maya. Y una de las personas
hizo una reflexión del por qué se le llamaba así y dijo, nosotros no somos cosmovisión, sino nos deberían de llamar cosmopercepción. A mí me pareció sumamente interesante. Me pareció sumamente interesante porque esa percepción tiene mucho que ver con la realidad que cualquier ser humano tiene. Ahora, déjeme explicar esto. Cosmo es como vemos. La cosmovisión es la forma en que nosotros observamos el mundo, cómo funciona el mundo, cómo funcionan los hechos en el mundo. Si yo digo cosmopercepción, estoy diciendo de la manera en que yo percibo el mundo. Y todos tenemos percepción. Todo lo percibimos. Ahora, realmente nosotros vemos para percibir. Porque una de las maneras con las que percibimos es con el don maravilloso de la vista que Dios nos ha dado. Pero de acuerdo a lo que vemos, nosotros percibimos y en base a lo que percibimos, así accionamos. Así que hay una trilogía en eso. Ver, percibir y accionar. 3 elementos importantes. Lastimosamente, nosotros no nos damos cuenta que no solamente percibimos por la visión, sino el medio en el cual vivimos es percibido por los sentidos. Ustedes saben, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que olemos, por lo que gustamos, por lo que palpamos, así percibimos el mundo. Conocemos todo el mundo de acuerdo a la participación de los sentidos y cómo estos nos permiten percibir. Y entonces, de acuerdo a la percepción, tenemos reflejos inmediatos en nuestra vida. A veces los reflejos inmediatos tienen que ver con acciones no pensadas. Impulsivamente reaccionamos. A veces reaccionamos tan espontáneamente que no le hemos puesto la razón, y esto es un problema. Porque percibimos, pero no todas las acciones que determinamos hacer son acciones que verdaderamente hemos sujetado a meditación, a pensamiento, para que la acción no sea algo irracional, sino sea verdaderamente inteligente la reacción que nosotros tengamos o la acción que asumamos de acuerdo a lo que estamos percibiendo. Espero que me esté dando a comprender. Hay una trilogía, vemos, percibimos, accionamos. Pero no solo vemos, sino que logramos utilizar aquellos sentidos que Dios nos dio en el momento de la creación, y todos estos sentidos permiten una percepción de nuestra vida, y además hay que añadir lo que en efecto de la percepción tenemos como emociones, porque no solamente percibimos, sino también nos emocionamos de acuerdo a lo que nosotros estamos percibiendo. A veces nos emocionamos gratamente, sentimos afecto, sentimos apego, sentimos cariño, pero a veces somos afectados en disgusto, no nos agrada, nos cae mal, nos molesta algo por la percepción que nosotros tenemos, y por ello, ya sea por gusto o por disgusto, nosotros accionamos. Pero quisiéramos que realmente la percepción que tenemos, sea el sentido que fuere, nosotros pensásemos bien la reacción, la acción que vamos a tener para que, insisto, todas las acciones sean verdaderamente correctas. Si me estoy dando a entender. El primer elemento que quiero trabajar con ustedes a lo largo de este ciclo es que debemos vivir por la fe, cambiando nuestra biografía con nuestra teología, transformando la percepción espiritual que tenemos. Repito, transformando la percepción espiritual que tenemos respecto a las cosas. Porque hay un problema muy serio, que hemos percibido las cosas espirituales y a veces no las hemos comprendido tan bien o no las hemos meditado tan adecuadamente como para accionar en la vida espiritual correctamente. Por el contrario, hemos sido impulsivos.
¿Cuántas personas se acercaron a Cristo porque tenían hambre y alguien les ofreció de comer? ¿Cuántas personas se acercaron a Cristo porque no tenían dónde vivir y les ofrecieron un lugar donde posar? ¿Cuántas personas se acercaron a Cristo por necesidad y no por convicción racional? La Escritura, el apóstol Pedro, les dice a sus lectores de una manera muy seria: estén siempre listos, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Hay que hacer una defensa correcta. Aquel que demande razón del por qué pienso así debe recibir por respuesta algo racional, algo inteligente, algo que valga la pena escuchar y seguir. El apóstol Pablo también le dice en una epístola a sus lectores: yo no vine a ustedes solamente con formas de hablar de mucha palabrería, sino con demostraciones del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté basada en lo que dice un hombre, sino en verdad, en el Espíritu de Dios. Así pues, si me he estado dando a entender, yo quiero que a lo largo de estas 6 semanas la percepción espiritual de ustedes sea tal que transformen la forma de vida de ustedes, para que lo que se diga de ustedes haya sido transformado, cambiado, modificado por la presencia de Dios y por el conocimiento de su palabra. Adentrémonos a este mensaje primero de este ciclo nuevo, y para ello los invito a que abran la Escritura, si la tienen allí con ustedes, en el libro de Romanos capítulo 12, versos 1 a 3, donde estaremos cifrando el conocimiento de la palabra de Dios. Si nos vamos inmediatamente, repito, Romanos capítulo 12, versos 1 al 3. Y en el primer versículo, lo primero que se nos va a enseñar es que para tener esa transformación de mi percepción espiritual, necesito sujetar mi cuerpo a Dios. Necesito sujetar mi cuerpo a Dios. Veamos el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué maravilloso versículo. Porque no solamente nos está hablando de deberes cristianos, sino que nos invita cordialmente a que la razón por la cual nosotros debemos sujetar nuestro cuerpo a Cristo es por las misericordias de Dios. A ver, Dios ha tenido misericordia de usted y de mí. Dios ha hecho piedad de usted y de mí. Ha sido misericordioso. El Señor ha sido piadoso, ha llenado nuestra casa, teniendo de nosotros un amor formidable, porque éramos miserables. ¿Sí? Usted y yo vivíamos en la miseria espiritual. Algunos de los que están entre nosotros también vivimos miseria física, económica. Pero Dios tan piadoso, Dios tan maravilloso, nos levantó porque nos vio con misericordia. Y es esa misericordia la que debe servir como esa ancla que detiene el barco para que no se vaya a encallar y se detenga en buena agua, en buen puerto. Porque ese barco se sujeta a algo. Así nosotros debemos sujetarnos en nuestro cuerpo a Dios. Ahora vea lo que dice allí también. ¿Cómo lo sujetamos? Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vea qué maravilloso. ¿Cómo sujeto yo mi cuerpo? Presento delante de Dios como un sacrificio a Dios. Y yo me temo, y lo digo con toda honestidad, que hay un serio problema de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. El Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y entonces sígame. Negarnos a nosotros mismos, a nuestras intenciones, a nuestros deseos, a nuestros sueños,
y ponerlos en la disposición de Dios es algo sumamente relevante, importante para sujetar nuestro cuerpo. Y presentar los sacrificios vivos. Recuerden que usted y yo hemos sido hechos sacerdotes delante del Señor para presentar sacrificios espirituales. Eso es lo que demanda el Señor. Sujete su cuerpo. Ancle su cuerpo a Cristo, a la revelación de la palabra, para que este conocer de la palabra de Dios sea el que lo lleve a sacrificarse delante de la presencia del Señor. Pero dice también que sea santo, que sea agradable a Dios. Santo, agradable a Dios. Y cuando estamos hablando de ser agradables a Dios, estamos hablando que verdaderamente busquemos hacer las cosas como para el Señor, agradables para Él. La Biblia dice que agradamos a Dios por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también dice que Dios es nuestro culto racional, a quien ofrecemos culto con inteligencia. Nuestra fe no es irracional, nuestra fe es racional. Ahora déjeme decirle, yo he padecido mucho en el sentido de escuchar a los hermanitos en Guatemala y en muchos lugares decirle a nuestras reuniones servicios. También le han denominado festejos. Pero lo que nosotros deberíamos entender es que si vamos a un lugar a ofrecer culto a nuestro Dios, porque Dios es nuestro culto racional. ¿Servimos en medio del culto a Dios? Sí lo servimos, pero no es un servicio el que vamos a hacer, es la entrega de un culto. Nosotros, nuestro cuerpo, nuestro ser debe ser presentado delante de Dios racional, inteligentemente, para la gloria de su nombre. Así que sujetemos nuestro cuerpo. Queremos transformar esa percepción espiritual. Sujetemos nuestro cuerpo al Señor. El segundo elemento lo encontramos en el versículo 12. En ese versículo 12 se nos va a indicar la urgente necesidad que tenemos de transformar la forma de pensar. Ya sujetados nuestros cuerpos, el siguiente paso es sujetar la manera en que nosotros pensamos. Vean cómo dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformar la forma de pensar. Ahora, ¿por qué es necesario transformar la manera en la que nosotros pensamos? Porque nuestro pensamiento, lastimosamente, es adiestrado, es enseñado, es guiado a pensar de acuerdo a cómo el mundo piensa. ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Todos seguimos una ruta, la moda, a donde más van. Si todos comienzan a comprar un pantalón color morado, ahí andan todos comprando color morado, porque el nuevo azul es el morado. Y la semana siguiente todo el mundo anda comprando una camisa color marrón, porque esa es la que va con el pantalón morado. Y ahí van todos, y van pantalones y blusas color marrón, porque todos somos enseñados a pensar como piensa toda la masa de personas. Pero usted fue redimido de ahí. Usted fue extraído del mundo y sacado para el Señor. Y en esa bendición de haber sido extraído para el Señor, usted debe cambiar la manera de pensar, porque es con un pensamiento renovado, transformado, en donde hay que deconstruir muchas cosas malas, negativas, inadecuadas que hemos aprendido, y por otro lado, construir un nuevo pensamiento, una nueva forma de percibir el mundo y una nueva forma de creer en Dios, que nos lleva a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta. Insisto, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando nuestra forma de pensar tiene que ver con esa fe y se permite accionar de acuerdo a esa fe, entonces
estamos llegando a comprobar cuál es la buena voluntad, la agradable, la perfecta para nuestro Dios. Entonces, noten, estamos encontrando que si deseamos transformar, cambiar nuestra percepción espiritual, es importante sujetar nuestro cuerpo y además de sujetar nuestro cuerpo, transformar nuestro pensamiento. El versículo 3 nos va a enseñar a tener el pensamiento correcto en el orden espiritual. Pensamiento correcto en el orden espiritual. Ahora, fíjese bien, ya dije que hay que transformar el pensamiento. Si yo no tengo el pensamiento transformado de acuerdo a la vida espiritual que tiene que ver con la fe, entonces yo no puedo llegar a tener un pensamiento correcto ni siquiera de mí mismo, que es por donde debemos comenzar. Veamos el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, vean qué maravilloso versículo. Yo debo de tener el pensamiento espiritual correcto. Y ese pensamiento espiritual correcto inicia teniendo de mí mismo el concepto que debo de tener. Y por eso es que la Escritura acá dice, por la gracia que me ha sido dada, a usted también, a cada uno, dice allí, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. A veces nosotros tenemos un concepto demasiado encumbrado de nosotros mismos. Un concepto un poco orgulloso, un poco altanero. A veces la conformación de nuestra vida ha tenido que ver con el tratar de luchar por ser una persona que ocupe buenos lugares o primeros lugares. Y ahí es donde fracasamos. Debemos tener un concepto correcto. Ese concepto correcto tiene que ver con humildad y tiene que ver con que nosotros sepamos que nuestro concepto inicia en la salvación que Dios nos ha dado e inicia en la fe que Cristo nos otorgó para esa salvación. Por eso es que Él sigue diciendo acá, no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino piense de sí con cordura lo que realmente somos, lo que verdaderamente hemos llegado a ser por Cristo Jesús, que es hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero, donde todos somos iguales, donde no hay mayor, donde no hay hombre ni mujer, donde no hay clase alta ni clase baja. Lo que hay son personas redimidas por Jesucristo. Y dice acá, piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe. Claro, el pensamiento correcto, el pensamiento adecuado, el pensamiento que realmente va a estar de acuerdo a la voluntad de Dios, es el que nosotros desarrollamos de acuerdo a la fe, el aspecto espiritual medular de aquellos que hemos creído en Cristo. Hay muchos aspectos, pero para agradar a Dios, para estar en sintonía con Dios, para que nosotros realmente lleguemos ante la presencia de Dios, debemos hacer todo en fe. Vea entonces de qué tratará este ciclo durante estas 6 semanas. ¿De qué va a tratar? Trata de cambiar nuestra biografía, lo que se dice de nosotros, la manera en que nos perciben, lo que se va a decir, cuál sería el epitafio que se ponga en nuestra tumba el día que muramos, cambiarlo todo y construir algo que realmente valga la pena, sujetando nuestro cuerpo, transformando nuestro pensamiento y teniendo el pensamiento espiritual correcto que comienza en lo que pensamos de nosotros mismos. Ahora mismo me recordaba yo de aquella película que hace muchos años se llamaba Volver al Futuro. En una de sus episodios nos enseñaba que en lo que este personaje estaba haciendo algo, había una lápida que se iba borrando porque no se iban a inscribir esas mismas cosas, y quiera Dios que usted y yo
como todavía nuestro futuro no está determinado en manera humana, podamos escribir las cosas que realmente valgan la pena por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que las personas que nos conocen tengan un concepto maravilloso de nosotros, y aquel concepto malo, aquel concepto perverso, aquello que dijeran ustedes de ustedes como malhechor o de mí, lo puedan transformar por un concepto diferente, tal como el apóstol dijo en Gálatas: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, seamos diferentes, cambiemos, transformemos la percepción espiritual que tenemos para que esa biografía cambie. Pero esa biografía va a cambiar cuando la teología que estamos practicando es realmente una teología seria, basada en la palabra de Dios y no simplemente en nuestras percepciones humanas. Va a estar de acuerdo a lo que la Escritura nos revela y no lo que los hombres nos dicen que hagamos. Va a estar de acuerdo a la revelación divina, porque es la revelación divina la que nos sirve a nosotros de guía para que caminemos hacia esa transformación. ¿Hemos recibido a Cristo? Seamos transformados. Hemos recibido al Señor, que el testimonio que damos de vida sea verdaderamente adecuado con relación a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, es necesario vivir por la fe. La fe, el ancla medular que nos detiene a las promesas de Dios, nos detiene al mismo cielo, porque es ahí donde Dios va a hacer misericordia. Este ciclo entonces lo estaremos usando para hablar de esa transformación, de ese cambio, de una vida transformada por el Señor. Y yo espero en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros, si hay algo que cambiar, si hay algo que transformar, recibamos de parte de Dios una transformación grande. Permítame orar por ustedes. Oremos juntos. Padre bendito, te damos gracias en el amor de Cristo Jesús por tu misericordia, porque nos permites iniciar este ciclo y para que nos arropes, nos bendigas, para que cambiemos nuestra percepción espiritual y comencemos a transformar nuestra biografía con nuestra teología. Gracias por hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Antes que se desconecte conmigo, recuerde que hoy ministraremos la Cena del Señor. Ya el link de Zoom debe haber sido colocado acá en las redes, pasado a los líderes. Si usted no lo tiene, puede comunicarse con su líder, con su lideresa, y nos vemos en unos 10 minutos ya en el Zoom para poder participar todos de la Cena del Señor. Ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, consiervos en el Señor. La paz del Señor sea con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en unos momentos.